acompañes junto a nosotros y además que tenemos un matinal especialmente preparado para todas las dudas de la gente, todas las dudas que se repiten día a día. Vamos a hablar de la educación y que obviamente a todos nos tiene bastante preocupados, en el fondo cómo vivimos este proceso, y es por eso que estamos en contacto con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, muy buenos días. ¿Me escuchas, Alejandra? Hola, Alejandra. Yo lo escucho perfecto. Yo la escucho perfecto, también ahí muy sí. bien, Mario. Ahí sí, que no la escuchaba. Alejandra, bienvenida, te saludo también. ¿Quién es Santana que está con nosotros? No, Hola, sí, Alejandra y yo nos hemos hecho amigas aquí hablando por el Skype. Me imagino, usted tiene esa facilidad, tiene ese don, mi Me querida ayudó Kenia. a ordenar la casa y todo, está perfecto. Oye, nos faltó solo compartir recetas de cocina. Oye, Alejandra, muchas gracias por destinar estos minutos a nosotros, aquí a tener contigo. Y hablemos de la educación porque gran parte de la población tiene muchas dudas. Acá en Chile no estamos acostumbrados y no estaba instaurada la cultura de la educación a distancia. Ahora, las clases online, que es una pregunta que se realizan muchos padres a lo largo de Chile. ¿Las clases a distancia, las clases online, pueden asegurar una educación de calidad? Las clases online de modo permanente, claro, es distinto, ¿no? Y yo creo que también tenemos que bajar la expectativa en este momento, qué es lo que queremos asegurar, ¿no? Claro. En este momento estamos en una situación de crisis, de pandemia, de preocupación, estamos todos muy como pendientes de protegernos, de cuidar a los demás, de ayudar a que la enfermedad avance lo menos posible, ¿no? O por lo menos lentificar la forma en que avanza. Entonces yo creo que en este momento, más que preocuparnos como de educación a distancia permanente, tenemos que preocuparnos de cómo contenemos a los niños y las niñas en este contexto de crisis. Claro, pero la preocupación nunca va a dejar de estar porque te voy a decir algo, con todo yo soy una persona un poco tecnológica, me considero quizá un poquito más allá de la veraje, me gusta el tema de la tecnología e investigo mucho y sin embargo a pesar de eso no tengo en mí la plena confianza en que la educación buena se puede dar online y creo que no solo me pasa a mí, que hay muchas otras personas que también dudan de que online se pueda aprovechar y aprender todo lo necesario para aprobar un curso. Por supuesto. No, yo creo que eso tenemos que de alguna manera despejarlo más o menos claramente a juicio de nosotros de Educación 2020. Podemos generar estrategias de acompañamiento online, de formación online, pero no se puede reemplazar la experiencia formativa en la escuela por una experiencia online. Porque en el fondo es como que quisiéramos reemplazar a los profesores por una experiencia en un computador o en un dispositivo digital. Podemos tener metodologías, estrategias para acompañar y podemos hacerlo de un muy buen modo. Y hay una oportunidad desde esa perspectiva en este momento. Pero no podemos reemplazar la experiencia formativa en la escuela por una experiencia digital, digamos, a distancia. Lo estamos haciendo en este momento porque estamos en una situación de emergencia, pero no es para que uno pueda decir vamos a hacer el reemplazo de modo como automático en todas las escuelas. Además, también hay que pensar, esta es una medida de emergencia que estamos diseñando en este momento frente a una contingencia, ¿no? Claro. No es que se haya diseñado que vamos a hacer por ejemplo, vamos a hacer un piloto de ver cómo resulta, ¿no? Si uno hace un piloto como organizado en este sentido, por ejemplo, habríamos visto qué pasa con las conexiones a Internet. Nosotros sabemos que Chile es un país que tiene tremendas desigualdades y nosotros sabemos que cuando hablamos de conectividad, claro, hay familias que tienen conectividad y que pueden tener más de un computador, incluso una impresora en la casa. Hay familias que no tienen conectividad digital en la casa, que no tienen computadores, o si tienen uno. Y la familia está con la demanda de que el papá, la mamá tienen que trabajar, los que tienen papá y mamá, las diversas familias que tenemos en Chile, están todos con la demanda de mantener el trabajo desde la casa, y una familia que tiene más de un hijo, ¿cómo lo hace, no? Entonces, yo creo que tenemos que más bien entender qué le podemos pedir a la educación a distancia y qué cosas no le podemos pedir. Alejandra... Esa es una buena pregunta que te acabas de hacer tú misma. Claro. Sí, y yo creo que no le podemos pedir que reemplace a la escuela. Creo que en eso tenemos que ser como cuidadosos con la petición que le hacemos. Podemos pedirle que se mantenga a los estudiantes, a los niños, a las niñas como motivados y de alguna manera como involucrados en algunas experiencias formativas, pero no podemos pedir que se reemplace la experiencia formativa de la escuela, porque eso no es realista, ¿no?
Alejandra, bueno, no es ningún secreto que la educación presencial no tiene comparación. No podemos pedir que sea el mismo nivel tanto de exigencia como de rendimiento, pero pongámonos en el escenario. Claro. Si esta crisis se extiende, si esta pandemia lamentablemente nos cuesta controlarla y es necesario seguir suspendiendo las clases, ¿sería pertinente suspender el año o no? Mira, nosotros creemos desde Educación 2020 que es un tanto apresurado pensar en suspender el año, porque además cuando uno dice suspender el año, ¿qué quiere decir? Vamos a, por ejemplo, no sé, vamos a que el próximo año, el 2021, todos empiecen como en el mismo año en que estaban ahora. Estamos a 27 de marzo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que asumir desde ya, y eso creo que no podemos como cultivar la fantasía de que este va a ser un año normal. Este va a ser un año académico distinto. Y eso yo creo que tenemos que prepararnos desde ya. Y hay que aceptarlo, hay que dejar, cuando uno se resiste a las cosas, claro, las cosas se hacen difíciles. Tenemos que aceptar desde ya que este va a ser un año académico distinto. Dime. No, es que lo complejo efectivamente va a ser un año académico distinto. Bueno, las clases se suspendieron el día 14, si no me equivoco, cuando llevan recién algunos días de clase los alumnos. Y la preocupación, por ejemplo, que la primera duda que me nace es si los contenidos para este año académico se van a lograr entregar en los tiempos que corresponden, porque si, por ejemplo, un niño de segundo medio no logró ver todos los contenidos, va a partir con déficit el tercero medio. Por supuesto. No, por supuesto hay que preocuparse de eso. Vamos a tener que hacer, cuando se retomen las clases, aunque mira, si eso es el 1 de mayo o el 2 de mayo, ¿no? Si eso es en mayo, claro, como está diseñado al momento, o es en agosto, porque yo creo que también en esto hay que asumir que es un escenario incierto. No sabemos cuándo se van a poder retomar las clases. La planificación al día de hoy es que sea el 2 de mayo, pero la verdad es que si en una semana más la situación está súper compleja, puede que eso cambie. Entonces, cuando se retomen las clases, vamos a tener que de alguna manera hacer una evaluación de cómo está el estado de los aprendizajes de los estudiantes y poder hacer adaptaciones. Y esas adaptaciones la escuela tiene que ir haciéndolas para velar por eso que tú dices, que efectivamente pasa. Ahora, yo creo que el foco aquí, y en este momento de tanta crisis, de tanta como desafío social, ¿no? El foco en este momento tiene que estar en otros aprendizajes que son igualmente importantes o incluso quizás más importantes, ¿no? Por ejemplo, cómo aprendemos a reconocer las emociones, cómo aprendemos a entender lo que nos está pasando, cómo aprendemos a lidiar con la angustia, a hacer un poco de alguna manera, a desarrollar la resiliencia, a entender que estamos en una situación difícil, pero que podemos procesar lo que nos pasa, que podemos conversar respecto a lo que nos pasa, que podemos cuidarnos unos a otros. Aquí también hay un aprendizaje bien bonito vinculado con la ciudadanía, ¿no? Sobre todo para los niños y niñas que van a la escuela, porque ellos no son población de riesgo. Claro. Ellos probablemente sí. En eso pensaba hace un rato, en el hecho de que la escuela no solamente es la entrega de contenidos, la misma interacción entre los estudiantes, la misma interacción con el profesor, es una fuente de aprendizaje, que es parte del aprendizaje que los niños online nunca van a recibir. Ahora, a ver, uno se imagina que si estuviésemos en este punto hasta septiembre, que es lo que se nos ha dicho, no en materia de educación, sino en materia de cuándo veríamos ya el país superando la crisis del coronavirus. Imaginémonos un septiembre, donde ya faltarían apenas unos 4 meses para terminar el año. ¿No habría la posibilidad de adaptar el currículum para el próximo año, para que los contenidos o lo que no se entregó en este año se pueda adaptar y quizás llevarlo para el próximo, sin que los niños pierdan necesariamente un año? Sí, claro, yo creo que se puede avanzar en todo ese tipo de flexibilizaciones, y ahí yo creo que también aquí tenemos que hacer una reflexión respecto a que muchas veces en la conversación en educación está muy centrada en los aspectos más como normativos, por decirlo así. Exacto, muy estructurada. Exacto, y menos en conversaciones más pedagógicas. Y sobre todo en un momento como este, yo creo que lo que tiene que ser importante, más que entregar los contenidos, es buscar formas de que los estudiantes puedan aprender claro, de forma diversa. Porque además muchas veces se tiene la fantasía de que por entregarlos los estudiantes van a aprender. Y la verdad es que los datos nos muestran resultados bien dramáticos. O sea, en Chile tenemos niños que están atrasados en un año normal, yendo a clases todo el año y todo. Tenemos niños que tienen 3 o 4 años de retraso. Eso en condiciones normales
normal, porque hemos puesto énfasis en entregar, por decirlo así, o en que se cumpla con pasar la materia, y no hemos puesto tanto el énfasis en cómo diversificamos y flexibilizamos y somos innovadores para que los niños puedan aprender lo que tienen que aprender. Quizás esta crisis trae incubada adentro una oportunidad desde la perspectiva educativa en términos de cómo podemos repensar algunas formas en que se organiza la escuela para promover más el aprendizaje de todos y todas, acogiendo la diversidad que traen los niños a la escuela, los niños, las niñas. Esa diversidad existe. Lo que pasa es que nosotros en general como que la tenemos un poquito invisible y decimos vamos a pasar la materia y bueno, y lo que pase con los niños si yo paso la materia, si yo paso una materia que está aquí, pero tengo un grupo grande de niños que está aquí, no me sirve. Así Alejandra, una pregunta. Oye, has tocado un punto No, dale, Kenia, por favor. Que has tocado un punto que siempre ha sido, digamos, el talón de Aquiles de la educación chilena, y es esa estructuración que deja fuera niños que quizás no encajan en esos proyectos educativos, pero que al igual que los demás niños tienen sus diferencias en la inteligencia y sus otros manejos, pero que quedan lamentablemente excluidos por un sistema que tiene una estructura que no les permite encajar. Claro. Y esto se va a ver reflejado en esta crisis más que nunca. O sea, esto va a traer un cambio decisivo al sistema educativo chileno. Quizás desde esa perspectiva es una oportunidad, porque la evidencia es bien contundente en términos de que en cada curso uno tiene más o menos 5 o 6 grupos instruccionales, en términos de grupos de niños que están en distintos niveles en el desarrollo de su aprendizaje. Y al partir del supuesto de que están todos en el mismo nivel, estamos partiendo de un supuesto equivocado, ¿no? Entonces quizás esta situación excepcional nos va a hacer repensar algunas cosas respecto a cómo tenemos una forma de aproximarnos a la experiencia pedagógica que sea más flexible y que permita de alguna manera abordar lo que los especialistas, los técnicos en pedagogía, en el aprendizaje, llaman la zona de desarrollo próximo, ¿no? Cuando uno tiene una zona de desarrollo próximo que está en un cierto lugar y te ponen un estímulo que está muy lejos de eso, el estímulo se vuelve una amenaza, ¿no? Claro. Y eso muchas veces incluso genera angustia, genera frustración, genera cuántos niños que tenemos en el sistema. Piensa que en el sistema escolar tenemos en cuarto básico el 50% de los niños que sienten que hay cosas que ellos de frentón no pueden aprender. Da lo mismo que el profesor hace la materia en cuarto básico. Wow. Entonces uno dice, bueno, vamos a tener que aprender a repensar un poquito algunas características de cómo está organizado nuestro sistema escolar, y yo creo que en eso quiero pensar que hay una oportunidad, porque nos puede ayudar a pensarlo desde una perspectiva más inclusiva. De alguna manera esta pandemia, esta emergencia sanitaria nos va a ayudar a poder visibilizar más la diversidad que tenemos en la escuela y cómo desde las experiencias formativas nos hacemos cargo de dar oportunidades de desarrollo a todos esos niños y niñas, no solamente a los que están en lo que dice el promedio, ¿no? Alejandra, un interrogante que me nace. Tradicionalmente los estudiantes de cuarto año de enseñanza media finalizan su año escolar por ahí por el mes de noviembre, tengo entendido, un poquito antes que el resto de los alumnos. Ya contamos con este desfase porque estamos en un año, como lo hemos señalado, que es atípico, un año distinto, un año un poquito complejo. ¿Qué va a pasar con los alumnos de cuarto medio? Probablemente los alumnos de cuarto medio van a salir también después, probablemente vamos a tener un año, además hay otra variable para esta generación de cuarto medio, ¿no? Que es que este año la prueba de selección universitaria va a ser una prueba de transición, claro. Va a ser una prueba distinta. Entonces probablemente la fecha de esa prueba va a ser un poco después, no va a ser en la misma fecha en que ha sido siempre, va a ser más bien parecido como a este año. Correcto. No sé si el 6-7 de enero, pero va a ser un poco más tarde. Y lo que vamos a tener probablemente es que los temarios de la prueba van a ser súper relevantes para ayudar a los estudiantes a preparar esa prueba, que es la única en Chile que tiene prueba estandarizada, digamos, que tiene consecuencias individuales para el futuro de los jóvenes, ¿no? Entonces, bien importante. A ver, hay una pregunta que te quiero hacer acerca de la labor de los papás o de los tutores o los apoderados en este sistema de educación online. ¿Cómo pueden quizás convertirse o tener un rol más protagónico para poder quizás superar aquellos baches donde la educación online no llega, no llena? Me imagino que también podrían los papás aportar muchísimo en este aspecto.
Sí, mira, yo creo que lo principal para los papás, yo también tengo hijos, ¿no? Y uno ve, ¿no? El tema de cómo acompañar los desafíos de aprendizaje a los hijos y como también empatizar con ellos. Yo creo que 2 cosas yo diría las principales. La primera es entender que estamos todos en una situación totalmente excepcional, totalmente compleja, desafiante, bastante que genera mucha angustia. Entonces lo primero es reconocer lo que nos está pasando, reconocer qué nos pasa, cómo nos pasa, cuándo nos pasa y poder de alguna manera darnos permiso para vivir y procesar esas emociones. ¿Ya? Eso es lo primero, y que creo que es bueno que los mismos adultos nos demos permiso para saberlo, porque si los adultos no nos damos ese permiso, no podemos contener a los niños. ¿Ya? Es fundamental. Esto es como, voy a poner un ejemplo que puede ser un poco raro, pero esto es como cuando en los aviones a los adultos le dicen, si es que se caen las máscaras que dan oxígeno, los adultos se la ponen primero antes de ponérsela a los niños. Porque si nosotros los adultos estamos desbalanceados, estamos descompensados, estamos totalmente angustiados, eso se lo vamos a transmitir a los niños. Entonces lo primero es eso, los adultos darse permiso para reconocer lo que les pasa y para buscar, como en el fondo, poder ir procesando. Y lo segundo, que es un rol súper importante para los padres y las madres, para quienes acompañan a los niños en el proceso de aprendizaje, es entender el rol que juegan las emociones al momento de aprender. Si un niño o una niña está aproximándose al proceso de aprendizaje angustiado, con la sensación de que no va a poder, lo que conversábamos hace un rato, con la sensación de que a la primera dificultad se va a dar por vencido y se le va a caer el mundo encima, no va a poder abordar los desafíos del aprendizaje. Mira, no lo va ni online, ni a distancia, ni en presencial. Ni presencial. Claro, entonces, lo más que yo creo que nosotros, todos los adultos que acompañamos a los niños en este momento podemos hacer es ayudarlos a identificar cómo ellos aprenden, cómo se sienten cuando están aprendiendo y a transmitirles seguridad y altas expectativas de que ellos sí pueden, de que cuando ellos encuentran una dificultad pueden identificar las estrategias que les permitan abordar esa dificultad. Incluso la estrategia puede ser, mira, si estás demasiado desesperado, date un recreo, haz otra cosa, baila un rato, pinta, haz algo que te tranquilice y luego vuelves a retomarlo. Toma distancia y luego vuelve a retomarlo. Porque en el fondo, al final del día, sobre todo en estos momentos como de la historia de la humanidad, ¿no? En que la información, el conocimiento avanza tan rápido, una de las principales habilidades que los niños y niñas tienen que desarrollar es la capacidad de poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y para eso yo tengo que ser consciente de cómo aprendo. Tengo que ser consciente de cómo me siento, de cómo me aproximo, de qué estrategias manejo, de qué hago cuando me frustro y cómo lo sigo intentando. Todo lo que tiene que ver con la propia capacidad de entender que la inteligencia y la capacidad de aprender es algo que yo puedo trabajar. No es algo como, entre comillas, sino que él funciona como, en el fondo, como un músculo en eso, ¿no? Y yo puedo trabajarlo. Entonces, ayuda. Qué interesante, oye, conversar con... Creo que es tremendo aporte que podemos hacer. Qué interesante conversar contigo, de verdad, es como muy nutritivo, se nota que estás en la pedagogía. Y los papás, ojalá escuchen estas palabras que estás diciendo. El niño no es que herede la inteligencia del abuelo, esto es una cosa que se ejercita y se trabaja. Hay un sistema que es el sistema reticular que está acá y hay una cosita allá atrás que se llama la amígdala, que cuando eso se estimula, exacto, cuando la gente se siente contento, aprende, cuando siente que va a poder, ya pudo. Entonces eso uno tiene exacto, que, lejos de transmitirle al chico o a la chica miedo, porque ay, que mira, que esta educación así, que yo no entiendo esto, transmítale el valor, fortaleza, tú vas a poder, te va a salir muy bien. Y confianza. Entregue las herramientas. Sí, de verdad. Genial. Ahora, es importante y ayudarlos a que tomen conciencia, hacerle preguntas. Hay preguntas, nosotros decimos preguntas estimulantes, preguntas como generadoras, preguntas que le pueden ayudar a los niños. ¿Cómo te sientes cuando estás aprendiendo? O cuando el niño dice algo, contrapreguntar. ¿Cómo supiste eso? ¿Qué te ayudó a identificar que era eso? ¿Cómo fue que lo pensaste? Y también identificar, bueno, ¿cómo te sientes cuando estás frustrado? ¿Qué crees que te podría ayudar ahora? ¿Convendrá que tomes esa distancia o convendrá que busques quizás por otra alternativa, que lo ayudemos a planificar de alguna manera todo lo que tiene que ver con estrategias más metacognitivas, de poder ser conscientes de cómo aprendemos? Y eso es una oportunidad también en este momento de poder ayudarle a nuestros hijos e hijas, a los niños que tenemos cerca, ¿no? A poder hacer
Ahora, en esto es central que los ayudemos a procesar lo que les está pasando. Los niños, las niñas, en Chile nosotros hemos visto poco quizás el rol que, o sea, lo importante en este momento del desafío de poder procesar qué pasa con los abuelos y las abuelas. En Chile hay muchos niños que han sido criados y acompañados por sus abuelos y abuelas y ahora no los pueden ver. ¿Qué pasa? ¿Lo estás echando de menos? ¿Cómo te sientes? ¿Estás asustado? Todas esas son conversaciones que es importante tener y que créanme que en el fondo, si no tenemos esas conversaciones, podemos pasar cualquier materia, pero estamos perdiendo una oportunidad que es mucho más importante. En 40 años más, cuando estos niños se acuerdan que ellos pasaron la pandemia del coronavirus, lo que se van a abordar es de cómo aprendieron este tipo de cosas, cómo enfrentar situaciones difíciles, sabiendo que tú tienes la fortaleza interior para poder hacerlo. Queremos agradecer este contacto que haya destinado este tiempo para conversar con nosotros, mi estimada y querida Alejandra Genial. Ratia, directora ejecutiva Gracias, de doctor. Educación 2020. Muchas gracias y estaremos en contacto nuevamente. Chao, Muchas gracias. Alejandra. Chao, chao. Gracias, Kenia. Chao. Nosotros seguimos aquí en TNE Contigo. Nos queda bastante para esta mañana. Yo le quiero invitar a que no se vaya a nuestra sintonía porque hacemos una pausa y ya regresamos.